noches. Gracias por estar siempre pendientes del análisis de la noticia. Es un gusto acompañarle junto a Julio Talamonte. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy Monroy, buenas noches y bienvenida nuevamente a esta que es tu casa. La gente ya estaba extrañándote, preguntando por ti, pero fue solo noche. Seguimos, aquí estamos. ¿Qué tema nos traes para empezar, Sandy? Uno que es muy delicado y sobre todo también importante, la protección de los datos, porque resulta que AmCham junto al Instituto Panameño de Derecho y de Nuevas Tecnologías brindaron detalles sobre el manejo de los datos personales en Guatemala. Le va a sorprender esta información. Expertos detallan que desde 2009 la Ley de Protección de Datos Personales no ha sido aprobada, lo que genera una falta de seguridad a la información de ciudadanos. Estas leyes son una tendencia para toda, no solo Guatemala, sino para toda Centroamérica. Ya en algunos países en donde los hay. Y Europa fue, digamos, el pionero en tener este tipo de protección de datos. ¿A qué me refiero con protección de datos personales? Es básicamente los datos que la persona revela en cualquier base de datos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que aquí en Guatemala pues se comparten bases de datos o se venden bases de datos que incluyen, por ejemplo, el teléfono de la persona, el correo de la persona. El estudio detalla que en Centroamérica, Guatemala y Honduras registran debilidades a la hora de proteger la información de los usuarios. La falta de una normativa adecuada, pero también como dentro de ese propio proyecto que ya lleva 10 años engavetado y que obviamente a estas alturas de la vida tampoco es que se adecue, pero como este proceso no fue desarrollado con enfoque de múltiples partes interesadas, lo cual significa que tuvimos que haber estado en el proceso del desarrollo y que yo creo que esa es una de las grandes conclusiones y recomendaciones para, bueno, me parece que más para el nuevo Congreso, porque ahora ya no creo que en 15 días vayan a sacar una nueva ley de protección de datos personales, pero para el nuevo Congreso exigirles que exigirles por un lado normativa adecuada, pero que sea desarrollada por todos los sectores. Los datos personales, algo muy importante. La ley de protección precisamente a los datos personales, ya hablaremos de ello, pero primero le digo lo siguiente: el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Los guatemaltecos, ¿sabes, Sandy?, pueden acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos a efecto de solicitar que esa institución accione para ocultar los datos personales en los distintos burós de información. El trámite que realiza la PDH dura aproximadamente 3 meses y los datos personales, laborales, crediticios y legales son borrados en estas empresas que literalmente venden la información. Hay que entender, Sandy, que los derechos a la privacidad de datos sensibles e información personal no solo son un derecho humano poco conocido, sino que además son un derecho que se debe de respetar y que se debe de hacer valer. Por ello, aunque existe este artículo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque existe el artículo 24 en la Constitución, inviolabilidad de la correspondencia, y aunque existe el artículo 31 constitucional que te habla de los datos sensibles, como no se respetan, entonces creo yo muy oportuno el hecho de que se esté pensando en una ley específica para sancionar a quien de alguna manera, sin ningún pudor, viene y hace negocio con los datos sensibles de los guatemaltecos. Definitivamente, porque a veces y en muchas ocasiones se confunden estos datos. Es decir, es muy fácil que sepan tu vida privada. Correcto. Porque con todos estos datos de si tienes casa, si tienes un vehículo, si tienes deudas, información que le debería de corresponder únicamente a la persona de quien se está hablando en este caso, porque es algo muy, pero muy personal. Pero esos son datos personales. Derecho a la privacidad. Exactamente, pero parece que ese término no se comprende. No se comprende, no se respeta el derecho humano. O se interpreta de la forma en la que les conviene, ¿no? Eso es muy correcto. Aquí hay una cosa muy importante, Sandy, para saber y para determinar. Es decir, no puede ser que esta situación lo que cause sea que, por ejemplo, cuando tú vas a solicitar trabajo, no te lo den porque están revisando tus datos. Exacto. Cuando tú vas a tramitar un crédito, no te lo den porque tuviste algún problema, tal vez en lo legal, tal vez en lo crediticio. Entonces, aquí lo que hay es una discriminación, y sobre todo cuando te están impidiendo el acceso a un trabajo, esto es una violación a otro derecho humano fundamental, como es poder trabajar. Efectivamente. Y mira, ante esta situación, por ejemplo, hay algunos casos que interesa. Bueno, ¿qué me interesa saber de las personas? ¿Dónde vive?
Bueno, si no es una zona Imagínate roja. qué dato más sensible, Y ¿no? por eso es que hay quienes viven en las determinadas o en las denominadas zonas rojas que indican, me cuesta conseguir un trabajo, y por eso lo también mismo. hay algunas iniciativas y hay algunas peticiones que se hacen en cuanto a ese tema. ¿Por qué? Porque investigan precisamente eso. Te digo cómo funciona esta situación para que veamos la parte fáctica. Claro. Es decir, cuando tú llegas a una de estas empresas de reclutamiento de recursos humanos, a una plaza o a una empresa ya constituida y empiezas a llenar los formularios y todo eso, ya ellos contactan literalmente en línea a estos burós ilegales precisamente de venta de información, y en lo que tú estás haciendo ese proceso, ellos ya saben si tuviste ese tipo de problemas, si vives en la zona roja, si tuviste algún problema legal, que puede ser, por ejemplo, el impago de una pensión, si te has atrasado en el pago de alguna cuenta, y entonces eso es suficiente para que no te otorguen la plaza laboral. Y mientras tanto dicen, le vamos a llamar y todo eso, y ahí es donde se causan los verdaderos problemas. Ahora, ¿necesitamos una protección real en contra de esto? Definitivamente. Por supuesto, y la gente se preguntará a lo mejor, no sé si usted está pensando esto, bueno, pero ¿por qué si no es legal que vendan los datos, porque están lucrando al final con la información personal? ¿Por qué no hacen nada las autoridades? Y es que obviamente, como saben que no están actuando dentro del marco legal, así es, también se cubren. ¿Y cómo lo hacen, Julio? Hemos hablado de un caso específico en el cual hay una empresa que no es la que más utilizan exactamente para la compra de esos datos. Pero ¿cómo está ahí atado todo? Explícanos, por favor. Funciona de una manera impresionante, porque para empezar, cuando tú buscas la sede física de esa empresa, está dentro de un taller mecánico, literalmente, ¿verdad? En las inmediaciones de lo que es el Centro Cívico Guatemalteco. No parece un lugar adecuado, es una pequeña oficinucha le llamaría yo, y lo que hacen es no tener la sede física, en teoría aquí en Guatemala, aunque sí está esa delegación o esa oficina, sino que la sede la tienen en El Salvador. Y entonces dicen, no somos una empresa guatemalteca, funcionamos en el extranjero, estamos registrados en el vecino país, y aquí solo hay una delegación de nosotros, y de esa manera se les ha permitido actuar, Sandy, con total impunidad. ¿Qué te parece a ti de esto? Creo que si se va a establecer una ley que proteja los datos personales, se tienen que regular situaciones como estas, no dejar esas lagunas que se puedan utilizar de mal forma. Pero tenemos otros datos también, y de esta forma vamos a colocar esta información. Vean ustedes, porque actualmente el artículo 9 de la Ley del Libre Acceso a la Información Pública define los datos personales como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. La iniciativa de Ley 4090 que se encuentra en el Congreso de la República definiría como datos personales cualquier información relativa a una persona individual, identificada o identificable. Además define los datos sensibles como opiniones políticas, convicciones religiosas, vida sexual, condición socioeconómica, entre otros. La iniciativa de ley también propone los derechos ARCO de esta manera. Los titulares de los datos personales tienen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esto es muy importante. Es importante. Esto es muy importante porque en todo caso, si existe alguna empresa, a pesar de todo esto que estamos hablando, que tenga mis datos, bueno, yo tengo que tener el derecho de acceso a esos datos. ¿Por qué? Porque si tú quieres revisar actualmente en estos burós de información personal tus datos, no lo puedes hacer. Encima de todo tienes que pagar una cuota, ¿verdad? Es una mensualidad. Y esto te va a llevar a la rectificación. Mire, este dato es erróneo y esto no lo quiero aquí, o en todo caso a que tú te opongas a que existan. Pero actualmente, como las personas generalmente no conocen esto, pues los datos andan ahí circulando, y de una empresa que es la que funcionaba, ya contamos actualmente con 8 burós de este tipo que venden tu información, Sandy. Y sabes, hay formas muy fáciles de captar, por eso usted tenga mucho cuidado. Cuando le ofrecen, por ejemplo, un producto crediticio financiero en algún supermercado, en algún centro comercial o en algún lado, una encuesta o algo, y usted da tan fácilmente sus datos en algún sorteo, ahí simple y sencillamente son captadores muchas veces de esta información para posteriormente venderla. Todo esto se ha convertido en un negocio, lucran con tu información. Pero mira, aparte de eso, Julio, yo me he dado cuenta que cuando haces tú alguna solicitud, ves sobre algún servicio o algo, siempre te piden datos personales. Por ejemplo, en redes sociales específicamente. Totalmente ¿Esto cierto. sirve para formar o para
retroalimentar esa base de datos. Y actualizarla, Sandy. Porque a veces cuando tú haces alguna solicitud, algún requerimiento o algún trámite... Correo electrónico y teléfono. Exactamente, en alguna empresa o algo, he visto que normalmente antes te piden que coloques tus datos personales, Así correo, teléfono, nombre, y alguna información, exactamente. Y si tú quieres, no es necesario compartirla, pero si necesitas esa información que estás requiriendo, lo vas a tener que hacer. Claro. Esta ley, en teoría al menos, Sandy, lo que vendría es a regular estas cuestiones. Y tú solo podrías dar, o estarías obligado, en todo caso como ciudadano, a dar los datos que tú consideres pertinentes, no necesariamente los que se te estén exigiendo, y menos, ¿verdad, Sandy?, a que vayan a lucrar con tus datos, que vayan a poner en riesgo tu propia seguridad, la seguridad de tu familia, o que simple y sencillamente sea un cortapisa para que no consigas créditos, que no consigas trabajo y para que se te cierren las puertas en todos lados. Y sobre esta situación, Julio, se daba algo. Por ejemplo, hay personas que se les indica, bueno, si en la empresa donde trabajo le incumplen en sus derechos, en sus beneficios. Y demandar, exactamente, pero incluso este es un punto negativo, imagínate. Porque ya no te contratan. Toda esta información, hay empresas que les interesa conocer esa información. Bueno, tiene alguna demanda por trabajo, ya sea que la haya planteado o alguna relación lo has haya dicho tenido, correcto. entonces la gente al final la desmotiva y dice, mejor no lo denuncio porque van a saber y voy a tener problemas, me va a costar conseguir un trabajo. Entonces a la larga crea un temor sobre mi información, estamos expuestos. Totalmente cierto, Sandy. A ver, hay personas que a veces cuando se les incumple laboralmente demandan a sus empresas o al lugar donde trabajan, y como estos datos también son consignados, los futuros empleadores dirán, no, este ya demandó a un antiguo dador de trabajo, no lo contratemos porque es conflictivo. Y de pronto no eres conflictivo, lo que pasa es de que no te estaban cumpliendo con lo pactado. Exactamente. Así que ojalá que se pueda tomar en cuenta esta iniciativa de ley, pero que sobre todo también se pueda establecer una mesa técnica para que de esta forma se pueda crear una ley que sea bastante fuerte, que considere esos puntos o esos vacíos que podrían quedar en la ley y que no den margen a que esta situación se continúe realizando. Qué excelente conclusión, Sandy. Usted ya lo tiene ahí claro. Sus datos, su privacidad son derechos humanos, hay que respetarlos, así que hay que empezar a hacer valer ese derecho. Y mientras tanto veremos qué es lo que va a pasar precisamente con esta iniciativa de ley. Vamos con más noticias. Y en otra información, en la factura eléctrica de noviembre, diciembre y enero podría percibir un alza, luego de entrar en vigencia el incremento de la tarifa eléctrica que establece el reglamento de la Ley General de Electricidad. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica explicó sobre el incremento que establece el artículo 87 del reglamento de la Ley General de Electricidad, que tomó vigencia el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, y que el alza no corresponde al valor agregado de distribución. De que una cosa es un ajuste trimestral y otra cosa es el famoso valor agregado de distribución que se aprueba en los pliegos quinquenales cada 5 años y que no pueden ser modificados. A la Comisión Nacional de Energía, la Ley General de Electricidad y el reglamento de la Ley General de Electricidad nos obliga a hacer ajustes trimestrales y semestrales de la tarifa. Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue emitir lo que nos obliga el Reglamento General de la Ley de Electricidad, el artículo 87, a emitir un ajuste trimestral que tiene vigencia del 1 de noviembre al 31 de diciembre para ajustar los precios de compra de potencia de energía de las distribuidoras del trimestre anterior pasado. Si su consumo es menor a 100 kilovatios por hora, el incremento será entre 2 a 4 centavos. Pero si es beneficiario de la tarifa social que cubre el INDE, el alza no será percibida. Sin embargo, si consume más de los 100 kilovatios, el incremento será en quetzales. En promedio, si es de 0 a 100 kilovatios, no tiene que pagar nada más porque lo absorbe el aporte social del INDE. ¿Y si fuera más? Si es un poco más, ya es gradual, estarían alrededor de los 50 centavos, 2 quetzales o 4 quetzales. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica señaló que el incremento fue notificado a las empresas distribuidoras, como se establece en el reglamento de la Ley General de Electricidad. Sandy, tú sabes que seguridad es percepción. Por supuesto. Y fíjate que en una investigación, un estudio científico del Centro de Investigaciones Nacionales, se indica que los homicidios han descendido. ¿Estás tú de acuerdo? ¿Te parece esto correcto? ¿Es tu percepción? ¿Cuál es la percepción? Después de la pausa tenemos todos estos detalles. Le invitamos a continuar con nosotros. No cambie porque nosotros somos a la medida.
nosotros. Un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales indica que han reducido los casos de homicidios en el país. De acuerdo al índice de denuncias de delitos analizado por el CIEN, los delitos en contra de las personas, como los homicidios, secuestros, violaciones y lesiones, han registrado una reducción del 2.5%, lo que significa que los homicidios se sitúan en 20.6 por cada 100.000 habitantes hasta el mes de octubre. Esta estadística indica que menos de 300 denuncias al mes se reciben en el Ministerio Público, en comparación al mes de julio, en donde se recibieron 395 denuncias. Solo en los departamentos de Petén y Quetzaltenango se redujeron 113 homicidios de los 205 que se redujeron en todo el país de enero a octubre de este año, en relación a la estadística del año anterior, mientras que en los departamentos de Escuintla y Guatemala se registraron 106 homicidios más en el mismo periodo analizado. En total, la reducción de homicidios en el territorio nacional equivale al 6% menos en los primeros 10 meses del año del 2019, en comparación con el año anterior. Según datos estadísticos recabados de fuentes como la Policía Nacional Civil y el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de homicidios en Guatemala bajó a un 20.6 por cada 100.000 habitantes. Ahora, esta tasa estadísticamente, hay que decirlo, Sandy, viene reportando un descenso constante en los últimos años, pasando, imagínense ustedes, desde un 26% a principios del 2018 a la cifra actual. Guatemala y Escuintla, hay que decirlo también, son reportados como los departamentos más violentos del país, al contrario de departamentos como Totonicapán y Sololá, que presentan la estadística más baja, y en total durante este año se reportan 205 homicidios menos que en el mismo lapso del año anterior, lo que representa un 6% menos de delincuencia. Sin embargo, la lucha por la seguridad debe continuar y hay una cosa que quiero decir: a pesar de estos resultados que no dejan de ser positivos en números, la percepción ciudadana sigue siendo de una inseguridad, esto no lo podemos negar. ¿A qué crees que se debe, Julio? ¿Sabes lo que pasa, Sandy? Es que el tema de la delincuencia ha ido variando, ha ido mutando. ¿Por qué? Porque estas cifras que acabamos de presentar van referidas a la violencia homicida, es decir, los homicidios simples, los homicidios calificados como los asesinatos, femicidios y todo esto. Ahí es donde se ha reportado ese descenso, pero la violencia se ha manifestado de una manera increíble y ha subido los estándares en otro tipo de delitos, por ejemplo, como las extorsiones. Entonces, ahí es donde la percepción no cuadra, ¿verdad? Porque tú sigues pensando, sigues viviendo y sigues sintiendo que estás en un país bastante inseguro por esa situación. Pero parte de ello es por las medidas que se tienen que tomar para poder evitar diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora las personas cada vez están más aisladas porque prefieren estar en una colonia cerrada, sí, Sandy, donde no se tenga pues ese contacto finalmente. Bueno, llegando a mi casa, yo aquí estoy segura. Eso es lo que a veces pensamos. ¿Sabes? Pero es ese temor que se tiene, ¿no? Sabes que lo que has dicho, bueno, provoca, por ejemplo, varios problemas. Es decir, es raro ya ver una colonia en un área residencial que no esté cerrada, que no tenga garita, que no tenga reja, que no tenga talanquera, que no tenga algo que impida el paso. Entonces, los que realmente estamos viviendo presos, con miedo, con temor, con pánico, somos los guatemaltecos, ¿verdad? Que por literalmente, la percepción que se tiene. Por la percepción de inseguridad que se tiene. De hecho, si tú te das cuenta, mira, tú eres muy joven, pero en mi época, hace muchos años atrás, cuando yo era niño, se salía a jugar a la calle, se salía en bicicleta en esta época a la calle, a jugar con los amigos, y eso ya no lo puedes hacer tan libremente ahora. ¿Por qué? Porque tienes temor de que si dejas, por ejemplo, a los menores, a tus hijos o a tus familiares salir, les pueda pasar algo, se los puedan llevar, secuestrar o cualquier situación. Y mira, sin ir muy lejos, todavía tuve la fortuna de vivir esta situación, pero en el interior del país. Pero ahora incluso en los departamentos también hay algunos que tienen esa percepción. Ha variado muchísimo. ¿Por qué? Ahí es donde vemos que Escuintla, entre otros, bueno, no es solo Escuintla, ¿verdad? Sí. Se ha constituido en un departamento muy violento, en violencia homicida. Pero en tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las maras y pandillas, podemos contar a Chimaltenango, podemos contar ahí a Quetzaltenango también y a varios departamentos del occidente como Huehuetenango y San Marcos. Entonces, vemos cómo esto se ha extendido. Y no digamos en otro tipo de fenómeno criminal y delincuencial como lo es el narcotráfico, que tiene otras áreas donde está operando también a su sabor y antojo, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo institucionalmente por parte del Estado guatemalteco para combatirlos.
es necesario poder cambiar un poco la mecánica, porque aunque las autoridades están haciendo diversos esfuerzos para poder reducir estos números, la percepción parece que continúa de la misma forma. De la misma forma. A ver, Sandy, cuando un guatemalteco se sube a una camioneta, dime tú si no siente algún temor. Un temor de que ese día se pueda subir un asaltante, un temor de que un extorsionista ese día pueda dispararle al piloto y pueda pasar algo trágico. Cuando uno sale a la calle, dime si no vive uno con la paranoia de si vas en auto, bueno, ya están todos los seguros puestos, ya están las ventanas arriba. Ves a un motorista que se acerca y rápido entras en alerta. Miedo. Es cierto. ¿Por qué? Porque la percepción es esa precisamente. Entonces ahí es donde los datos estadísticos fríos nos dicen que la violencia homicida ha disminuido, pero la percepción de inseguridad va en aumento. Tenemos más información porque, tomando en cuenta uno de los puntos que indicaba Julio Taramonti, por el contrario a las denuncias presentadas por casos de extorsión, esto ha presentado un incremento constante. Esto representa un 74.2% por cada 100,000 habitantes. 74.2, imagínense. El fenómeno de la extorsión pasó de un 46 a inicios del 2018 a un 50.5 a principios del 2019 hasta alcanzar la alarmante cifra de 74.2. Esto es lo que indica el estudio. Cada 100,000 habitantes. Imagínate, eso es impresionante. Wow. A pesar de los avances estadísticos en materia de seguridad, el Estado de Guatemala debe hacer muchos esfuerzos, sin duda, para lograr brindar seguridad pública de manera efectiva. ¿Cómo cambiar la fórmula, Julio? Yo creo que tenemos que apostarle a algo que siempre lo dejamos de último, Sandy. Primero, la prevención. Pero antes de trabajar cualquier problema, en este caso la inseguridad que hay, tenemos que reconocer que el problema existe y que tenemos que hacer esfuerzos. Los esfuerzos se han visto, ¿verdad? Pero es aquí donde, por ejemplo, en instancias como el Congreso de la República, uno vendría a esperar que en el presupuesto se reflejara la importancia del tema de la seguridad. Es decir, para que la Policía Nacional Civil, por ejemplo, tuviera más efectivos, para que tuviera un mejor equipamiento y un armamento y que pudiera actuar preventivamente y que también se fueran recuperando los espacios en esas áreas rojas que tú has mencionado de muy buena manera, Sandy, de manera que sea la gente de bien, que por supuesto es la inmensa mayoría en Guatemala, la que recupera una cancha de básquetbol y no en esa colonia esa cancha de básquetbol se utilice para que se reúnan las pandillas, por ejemplo. Y por supuesto tenemos que tener la cooperación de toda la sociedad, de los institutos, de las escuelas, de las iglesias y de la parte deportiva también, que quizás no se está trabajando tan ampliamente, Sandra. Es un trabajo en conjunto, a veces se deja todo, y no es defender a nadie, pero a veces se deja todo en manos de las autoridades, que ellos tienen una gran responsabilidad, sí es cierto, pero también las familias tienen que también buscar, las municipalidades tienen también un rol muy importante. El poder local. Exactamente, entonces cada sector debe aportar para poder ir mejorando y poder crear esas iniciativas, esos proyectos para mejorar la seguridad ciudadana. ¿Y qué te parece también el tema de la familia, Sandy? Porque muchas veces esas ¿Cómo familias... evitamos el crimen? ¿Verdad? Esas familias disfuncionales son las que originan el crimen. Niños maltratados, niños golpeados, niños abusados, que posteriormente terminan replicando eso en la calle con cualquiera que se les atraviese. Ojo con eso también. Es increíble. El ejemplo que estamos dando marca también un poco del tipo de ciudadanos que le estamos otorgando a esta sociedad. Eso es parte de la responsabilidad que se tiene por parte de las familias como una manera de prevención también. Así que estos son los datos que se han dado. Le pregunto, ¿usted cómo ha percibido esta información? ¿Sí considera que existe una baja? Bueno, los datos indican. ¿Su percepción cuál es? Continuamos con la información acá en A la Medida, y es que representantes de UNESCO, la CONRED, el INSIBUME, la USAC, entre otras, se dieron cita a la segunda Escuela Nacional MOST, con la que se busca promover herramientas para hacer frente al cambio climático. Vea la información en A la Medida. Del 3 al 5 de diciembre se desarrollarán una serie de herramientas y capacitaciones sobre los efectos del cambio climático en Guatemala. En este istmo centroamericano también es correr un peligro de muerte, catalogada pues entre las regiones más peligrosas, junto con Japón, Chile. En el aspecto de las políticas públicas, existe igualmente información valiosa. Basados en el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas de Gestión de Riesgo de Desastres, el IGOP por sus siglas, del año 2013, el BID cataloga a Guatemala con un 25.52% de cumplimiento en cuanto a su capacidad para generar condiciones
de aplicabilidad en términos jurídicos, institucionales y presupuestales. Se trata de unir esfuerzos, de dar insumos desde la ciencia, desde el conocimiento, a los que toman decisiones para la acción. Entonces, como les digo, no es común. Normalmente nos reunimos académicos con académicos, políticos con políticos o funcionarios. En esta ocasión queremos conversar y queremos compartir de repente también cuáles son las necesidades de investigación desde el punto de vista de la política o qué necesitamos saber los investigadores para poder aportar más. Bueno, recientemente hubo una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ha estado siendo cuestionada. La de ayer tarde noche, Sandy. Hablamos un poco de eso anoche, fíjate, pero hoy lo vamos a ampliar. ¿Por qué tú lo dijiste? Altamente polémica, altamente cuestionada. Desglosaremos la misma y desnudaremos los datos acá. No cambie porque nosotros somos a la medida. Hola. El Consejo de la Carrera Judicial se pronunció sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que le fijó un plazo de 30 días para evaluar a los jueces y magistrados. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad dice que todos los jueces y magistrados deben de ser evaluados en el periodo comprendido del 13 de octubre del año 2018 al 12 de octubre del año 2019. Esto significa que hay que evaluar a todos los jueces y magistrados. De momento son más de 350 jueces y magistrados los cuales han manifestado interés. El reto del Consejo de la Carrera Judicial será evaluar a 350 jueces que aspiran a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en un mes, es decir, un promedio de 12 expedientes diarios para cumplir con el plazo. ¿Tendrá el tiempo suficiente? Como ente rector de la carrera judicial sometidos al ordenamiento jurídico guatemalteco, aceptamos lo que cause firmeza y cuando esté firme, y pues poder a marcha acelerada dar cumplimiento a la ley de la carrera judicial y a la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Es que hay que cumplir con los plazos que fueron impuestos porque es una sentencia, o sea, el incumplimiento de la sentencia pudiera tener algunas consecuencias para quien la incumpla. Hoy hubo muchas reacciones de varios sectores sociales sobre este tema. Y es que la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad para continuar el proceso de elección de magistrados, imagínese usted lo primero, las reacciones. El presidente de la Comisión Postuladora de Magistrados de Sala, el doctor Félix Serrano, indicó que lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad es una verdadera barbaridad en función a que esos plazos, Sandy, es imposible de cumplirlos. A criterio también de abogados constitucionalistas, la Corte de Constitucionalidad se está sobrepasando de los límites de lo que puede legalmente realizar. Los magistrados constitucionales tienen como misión el velar por el cumplimiento de lo establecido definitivamente en nuestra Constitución, más no reescribirla y mucho menos reinterpretarla, como en este caso, Sandy, está sucediendo. A ver, tú sabes que la Constitución nos da los plazos, nos da los mecanismos para la sustitución de los magistrados. Y entonces de la manga, en una resolución que anoche analizábamos acá muy rápido, porque apenas tuvimos tiempo para conocerla, dan plazos que fíjate tú, por ejemplo, el Consejo de la Carrera Judicial, 30 días corridos, no 30 días hábiles, para que pueda evaluar a todos los magistrados. Les dan un día para que certifiquen el instrumento de evaluación y lo publican en el diario oficial. Y a las comisiones, para ponerte rápidamente en contexto, 20 días para evaluación de expedientes y luego el Congreso 20 días para que venga y nombre a los próximos magistrados. Está reescribiendo plazos que no existen en la Constitución. Yo me pregunto, ¿qué tipo de elección puede resultar con estos tiempos? Porque por cumplir lo pueden hacer. Sí. Pero en realidad no garantiza que sea lo mejor. Te lo digo en una palabra, mala. Mala porque es que
todos estos procesos por eso llevan una antelación en tiempo. ¿Cuántos meses llevaba la comisión? ¿Te recuerdas, Sandy, que de conformidad a lo establecido en la ley, la primera vez que se convocó a estas comisiones este año fue en febrero del año, ¿verdad? De este año, y mira, estamos ya en diciembre y aquí no ha pasado nada. Ahora la Corte de Constitucionalidad se ha dado cuenta de lo que hizo y quiere acelerar los plazos. Pero en primera instancia yo me pregunto, fíjate, Sandy, ¿por qué no dio entonces esta solución antes de que sucediera el problema? Porque ahora que ya está el problema, quiere correr y quiere que se hagan las cosas mal, como estoy diciendo. Y aún así haciéndolas mal, estamos hablando que por lo menos hasta finales de marzo no tendríamos de todas maneras magistrados. Definitivamente no. Aquí la pregunta es, ¿y cómo lo ves tú, Julio? ¿Acaso la Corte de Constitucionalidad está buscando enmendar la plana? No, bueno, sí, Sandy. En principio está buscando... Al menos en su resolución. Enmendar la plana de ellos mismos, enmendar el problema en que ellos mismos han metido porque al allí sistema fue de donde justicia. inició todo. Es correcto. ¿Quiénes iniciaron todo? Al final de cuentas, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Pero esto trasciende mucho más allá de eso, Sandy. Esto es grave. A ver, la Constitución ya está escrita, ya fue promulgada, ya fue emitida en el año de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. No entiendo, la verdad, no entiendo, ¿verdad?, por qué los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están reinterpretando la Constitución y lo peor, Sandy, la están reescribiendo, están haciendo una nueva Constitución a su sabor y antojo porque están poniendo estos plazos que no existen. Entonces aquí yo creo que lo que no está funcionando es el tema de un sistema de pesos y contrapesos, porque no puede ser, yo creo que ya es evidente para todos, que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sean tan inapelables que ellos nos tienen sumergidos, perdona que estoy siendo un poquito extenso, en una verdadera anarquía y una dictadura constitucional terrible. Pero hay más datos, porque también juristas guatemaltecos coincidieron en lo establecido por la misma Constitución. Y veamos esta información en pantalla, porque, es decir, todo funcionario público, hay que tomar en cuenta, puede hacer únicamente aquello que la ley permite. Correcto. Consecuentemente, estiman que al finalizar el periodo de los actuales magistrados de la CC y perder la protección del antejuicio, serán objeto también de varias querellas penales. Los expertos en derecho estiman que posibles delitos como el prevaricato o las resoluciones contrarias a la Constitución pueden ser algunos de los que se imputen a los actuales magistrados. Independientemente de los criterios jurídicos de los abogados guatemaltecos, la resolución emitida por la CC no acepta apelación y debe cumplirse. Entonces, aquí sí, no hay salida. ¿Hay escapatoria o no hay escapatoria? Legalmente. Legalmente no la hay. Por mucho que nos parezca ridículo, corrido y que vaya a ser un mal resultado por hacer las cosas a última hora, como siempre queriendo enmendar la plana de lo que ellos mismos como magistrados constitucionales nos metieron en el tema del sistema de justicia, entonces ahora la situación es que esto no se puede apelar y eso precisamente, Sandy, es lo que yo te digo. Cuando hagamos una revisión de la Constitución, probablemente hasta alguna reestructuración de la misma, hay que poner un contrapeso para la Corte de Constitución. Porque no pueden ser los dioses y los superpoderosos, la verdadera Corte Celestial. Yo entiendo por cómo está estipulada la Constitución que 3 son los poderes de Estado, pero ahora fácticamente hay un suprapoder que le dice a cada uno de los 3 lo que van a hacer, que los anula y que ella toma el control del Estado guatemalteco, como está pasando con la actual Corte de Constitucionalidad. Julio, yo te pregunto, ¿qué pasaría si en este caso la Comisión de Postulación en los 20 días establecido que iniciaron hoy, sí, prácticamente, no logra tener un resultado? Es decir, no logra presentar esa terna al Congreso. ¿Qué pasa si el Congreso finalmente, porque en este momento estamos también en una etapa donde el trabajo en el legislativo disminuye, es decir, ya está periodo extraordinario? Sí. ¿Qué pasaría? No, imagínate para los que se quieren postular, ya si quieren conseguir antecedentes penales, policíacos, cuestiones en la Contraloría, por los periodos decembrinos va a ser esto bien difícil cumplir hasta para ellos como postulantes con los plazos. Aquí hay 2 cosas. A ver, el plazo es perentorio porque lo dice la CC a su sabor y antojo y hay que cumplirlo. Si no se cumple, pues y encima de todo, y esto es una aberración que el mismo doctor Félix Serrano pues mencionó, serían ellos como comisionados, imagínate tú, los que tendrían las responsabilidades en lo penal. Entonces aquí es una situación realmente dramática, pero hay otro panorama. ¿Y qué pasa? Solo estoy poniendo una cuestión hipotética. ¿Y qué pasa si como esto no está establecido en la Constitución y tú no estás obligado a cumplir
órdenes ilegales, las comisiones de postulación no hacen caso, por ejemplo, de esto, porque se lo están sacando de la manga los magistrados constitucionales. Eso no nos lo hemos planteado, porque nadie se ha atrevido a cuestionarlos de esa manera, y por eso es que los magistrados constitucionales están haciendo lo que quieren en este país, aún violentando la misma Constitución. No cabe algún recurso que se pueda plantear, pero sí cabe la posibilidad que se cuestione y que sobre todo se busque otra vía de manera legal siempre para poder de esta forma pues revocar prácticamente la resolución última, ¿no? Eso es. A ver, la Constitución es clara cuando dice que tú como funcionario público solo puedes hacer aquello que la ley te permite. Claro. La Constitución es clara cuando te dice que tú como ciudadano puedes hacer todo aquello que no te prohíba la ley. La Constitución es clara también, Sandy, cuando en el artículo 175 te dice que la Constitución es la máxima ley que debe de observarse y respetarse, y esto lo ratifica en el artículo 204 constitucional, y es clara además cuando te dice la Constitución en el artículo 44, artículo 175 y 204, que si tú resuelves contrario a la Constitución, seas quien seas, cualquier juez, dice, en este caso los mismos magistrados constitucionales que terminan siendo jueces al final de cuentas, esa resolución va a ser nula ipso facto. Hay salidas que la misma Constitución da, porque estos plazos son absolutamente ilegales, sobre todo, Sandy, perdona, cuando hacen valer el artículo 71 es de la ley del organismo judicial, que es un artículo menor sobre el plazo que está establecido en la misma Constitución. Esto no tiene ningún sentido, ya solo ahí hay una ilegalidad tremenda. Mientras tanto, mientras se resuelve entonces si continúa el plazo, si al final existe alguna posibilidad legal de poder pues no establecer el periodo y poder hacer una nueva consulta, o no sé qué van a hacer aquí, la verdad, ¿cómo queda el sistema? Mira, Sandy, la Corte de Constitucionalidad nos ha metido en un gran lío porque uno de los tres poderes del Estado, la base de una república presidencialista como la cual nosotros somos, el poder judicial, literalmente está anulado. Sabemos que aunque hay magistrados, porque no pueden abandonar el cargo, esto lo dicta también la ley, son ya prácticamente sostenidos por una resolución ilegítima de la Corte de Constitucionalidad. Ahí ya tenemos un montón de problemas legales en impugnaciones que se vendrán cuando se escojan los siguientes. Pero además, Sandy, perdona, ha creado una inestabilidad en el sistema republicano de Guatemala, y esto es lo dramático, y está sentando un precedente que es altamente terrible y dañino, pero supongo también que en su momento los magistrados de la Corte de Constitucionalidad arrastrarán, por supuesto, los actuales me refiero, con todas las responsabilidades penales que esto conlleva. ¿Qué recomendación se podría dar en este caso? ¿Cómo actuar? Es decir, en este caso están involucrados el organismo judicial, la Comisión de Postulación y el Congreso de la República. ¿No podrían ellos unirse para poder plantear algún tipo de recurso, para poder establecer una estrategia también que les permita dar claridad a esta situación? Ya a manera de conclusión, Julio. Es una tristeza lo que te decía, ya un recurso más ya no existe, pero sí de alguna manera lo que pueden hacer es cuestionarse y buscar una salida legal para ver la posibilidad de obedecer o no una orden que desde el inicio termina siendo contraria a derecho, contraria a la Constitución. O mientras tanto, si no, lo que pueden hacer es cumplir con los plazos sacados de la manga, establecidos por la Corte de Constitucionalidad, y que le pidamos a Dios que salga bien esa elección. Bueno, mientras tanto, en otras noticias, los médicos particulares de Sandra Torres presentaron un informe en el cual recomendaron que permanezca en un hospital privado por tiempo indefinido. El 16 de octubre de este año, la jueza de mayor riesgo, Claudia Domínguez, aceptó la solicitud del Ministerio Público que la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres, quedara en prisión preventiva y sujeta a una investigación penal por posibles hechos ilegales en la campaña electoral del 2015. En la primera declaración, los abogados defensores insistieron que su patrocinada no quedara privada de su libertad en Mariscal Zavala, alegando que padecía de varios quebrantos de salud. Ese 16 de octubre, la juzgadora rechazó otorgar una libertad condicional al considerar que existía el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Unos días después, Sandra Torres fue ingresada a un centro médico privado. Los médicos particulares de la excandidata presidencial entregaron en el juzgado A de mayor riesgo un informe clínico en el cual recomiendan que Torres Casanova permanezca en el centro asistencial por tiempo indefinido, esto por las enfermedades que padece. ¿Sabe usted en casa? Y sí, yo sé que lo sabe y tú también. El tiempo ha llegado de una breve pausa comercial. Ya volvemos.
Autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones instan a los ciudadanos a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes ante el robo de un celular. De enero al 22 de septiembre, el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público establece que las denuncias por sustracción de equipo terminal móvil fueron 18.471, una cifra menor en comparación al 2018, cuando se reportaron 31.838. Al respecto, representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones detallaron que anualmente se proyecta el robo de 150.000 celulares, lo que significa que diariamente se roban poco más de 400 celulares. El bajo nivel de denuncias y la compra de celulares de dudosa procedencia han impedido que las bases de datos negativa, también conocida como la lista negra de números telefónicos, tan solo muestre 14.443 terminales bloqueadas. Otro de los factores que afecta a dicho listado es el denominado flasheo, que revierte el bloqueo del celular. Información de la CID indica que a la fecha no cuenta con una unidad de inspección y que los operativos sorpresa registrados han sido coordinados con un equipo de 5 colaboradores. El primer informe semestral de la CID de este año contabiliza 20.8 millones de celulares en operación. ¿Sabe usted que la Secretaría de Planificación dio a conocer qué indicadores hacen una buena gestión municipal? Si no lo sabe, vea la siguiente información aquí en A la Medida. Aspectos como el índice de participación ciudadana, índice de información pública y la gestión de servicios públicos han hecho que la Secretaría de Planificación reconozca a algunas autoridades ediles. Tiene cinco ejes, pero tiene 6 índices. Los índices precisamente obedecen a esa gestión de carácter administrativo, el índice financiero, el tema de servicios públicos, el que corresponde a la participación ciudadana, a la información ciudadana propiamente dicho, y son estos indicadores los que prácticamente determinan cómo se va administrando la municipalidad. Y luego el índice general, que ya recoge estos 31 indicadores que están distribuidos en los diferentes índices de gestión, y hay un índice agregado que resume y rankea de 1 a 40 la posición de cada una de las municipalidades. Sí hay una mejora en cuanto a la gestión. El índice que todavía tiene una brecha muy grande que superar es la de servicios municipales. Creo que eso tiene mucho que ver también con los ingresos que tienen los distintos municipios. Esta es una herramienta para que los gobiernos municipales, el gobierno central y las instituciones de cooperación puedan utilizar para conocer la información precisa de avances y desafíos de la administración municipal de acuerdo a 31 indicadores. UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA lanzaron una campaña de sensibilización para disminuir casos de matrimonios, uniones forzosas y también embarazos en niñas y adolescentes. Por lo menos 20.000 niñas y adolescentes se convierten en madres cada año y se concreta una cantidad no identificada de uniones forzadas de adultos con niñas. Estos son datos que forman parte de las razones de la creación de la campaña Podría ser tu historia, que pretende hacer ver que estos casos no son el ideal de la vida de las niñas y adolescentes en el país. La gran preocupación es que hay una gran cantidad de niñas, niños, sobre todo niñas menores de edad, que entran en uniones tempranas. Hoy en día, desde el año 2017, por suerte, el matrimonio infantil ya no es legal en el país, por lo tanto no se registran matrimonios. Y no tenemos datos exactos de cuántas niñas están en uniones con hombres adultos. Pero sí que sabemos que hay aproximadamente 20.000 embarazos al año de niñas y adolescentes. Por lo tanto, son muchas las razones que nos llevan a tratar de lanzar esta campaña que busca sensibilizar a toda la sociedad, a los padres de familia, a los propios adolescentes, a los hombres, pero también a las autoridades, a los líderes políticos, nacionales y municipales, a los líderes de la sociedad civil. Se requiere un gran cambio social para pensar que esto no es normal. No es normal que una niña de 15 años esté unida a un hombre de 30.
No es normal que una niña de 16 años esté embarazada o sea ya mamá. No es normal que existan, que tantas niñas y niños también estén fuera del sistema escolar a los 14, 15 años. Deben estar en la escuela. Según los datos, el impacto psicosocial de las niñas y adolescentes que se ven involucradas en estos casos es fuerte. Esto tiene un impacto grandísimo en sus vidas, tanto la unión temprana como el embarazo adolescente, porque en su gran mayoría estas niñas abandonan el sistema escolar, abandonan su proyecto de vida y son mucho más vulnerables a la violencia, a los abusos e incluso a las enfermedades sexualmente transmisibles. Hay que decir también que los embarazos en sí, a edad temprana, ponen en riesgo la salud, la supervivencia de la madre y también la salud de los hijos. El abogado de Javes Meda, Jaime Hernández, accionará y buscará anular la sentencia de 26 años de cárcel en contra de su patrocinado. El procesado Javes Emanuel Meda Maldonado fue sentenciado a 26 años de prisión el pasado viernes en el Tribunal Séptimo Unipersonal. El juez Sergio Reina encontró culpable al sindicado de homicidio, lesiones graves y leves. Por esta razón, lo sentenció a 26 años de cárcel con 30 días. Creemos que es una sentencia que está plagada de errores, plagada definitivamente de complacencia. El juez complació enormemente al Ministerio Público y a un grupo de la sociedad guatemalteca que tiene ira, no sé por qué, porque realmente si hubieran estado en el momento en que ocurren los hechos, no hubieran actuado no solamente igual que Javes o peor que Javes. El abogado defensor Jaime Hernández aseguró que lograrán anular la sentencia de 26 años de cárcel. Insostenible, plagada de errores, que no tiene el fundamento real jurídico. El Ministerio Público no fue capaz de demostrar la plataforma fáctica en el debate y a pesar de eso el juez se atreve a dictar una sentencia condenatoria. Pero lo peor, lo que es inaudito, es no haberle dado otorgado valor probatorio al jefe de psiquiatría forense del INASIF, en el cual estableció en forma inequívoca, categórica, que nunca había habido intencionalidad en el actuar de Javes Emanuel Meda Maldonado. Javes Meda, después de escuchar la sentencia de prisión en su contra, al finalizar la audiencia únicamente se limitó a decir que Dios sigue siendo bueno. Finalizamos este programa, pero mañana lo esperamos a las 9 de la noche. Gracias. Chao.